Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde siempre les traemos los bombazos más jugosos del mundo del espectáculo turco y más allá. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Listos para un chismecito de alto calibre? Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. Prepárense porque lo que les voy a contar es de no creer. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el supuesto regalo millonario que Kerem le habría dado a Hande. Sí, leyeron bien, millonario. Y no solo eso, también vamos a analizar la reacción, que según dicen fue, bueno, mejor que lo vean ustedes mismos. Pero antes de empezar con este salseo, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like para que esta noticia llegue a más fans de Hande y Kerem. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como saben, fue una de las historias de amor más seguidas y comentadas de los últimos tiempos. Desde que sus personajes Eda y Serkan nos enamoraron en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla. Durante el rodaje los rumores sobre un posible romance eran incesantes, pero ambos se mantenían herméticos. Hasta que finalmente lo confirmaron. Y ahí fue cuando el fandom explotó de alegría. Era la confirmación de lo que muchos ya sentían, que la magia entre Eda y Serkan era real, y que Hande y Kerem eran el uno para el otro. Su relación fue un cuento de hadas para muchos. Viajes románticos a destinos paradisíacos, dedicatorias llenas de amor en entrevistas y redes sociales, fotos adorables donde se les veía irradiando felicidad. Todo parecía perfecto. Desde paseos en barco por el Bósforo hasta escapadas a Maldivas, cada momento de su relación era documentado y compartido, generando una ola de suspiros y comentarios de envidia, de la buena, claro, entre sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir, la burbuja se rompió. De manera inesperada, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había terminado. El shock fue palpable en las redes sociales, con hashtags como #Kerem Hande Forever borrándose de la noche a la mañana. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, dado que ambos estaban en la cima de sus carreras y con proyectos cada vez más demandantes. Otros mencionaban presiones mediáticas, pues la constante atención de los paparazzi y los medios de comunicación podía ser asfixiante. E incluso hubo quienes mencionaron terceras personas, aunque estos rumores nunca fueron confirmados y se mantuvieron en el terreno de la especulación. La verdad es que hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio para el gran público. Lo que sí se sabe es que la separación fue un proceso doloroso para ambos, aunque intentaron mantener la compostura frente a las cámaras. Y ahora, después de un tiempo en el que ambos han seguido con sus vidas profesionales y personales por separado, surge esta bomba, un regalo millonario de Kerem para Hande. ¿De dónde salió esta información? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empieza el verdadero salseo. La noticia se ha viralizado a través de redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, y algunos portales de noticias turcos, aunque debo decir, con información un tanto contradictoria. Las capturas de pantalla de supuestos tweets y las notas de prensa han corrido como la pólvora, alimentando la curiosidad y el debate entre los fans. Algunos afirman que se trata de una joya de altísimo valor, un collar de diamantes diseñado exclusivamente para Hande por una prestigiosa casa de joyería. Se dice que el diseño es único y que incorpora elementos que simbolizan la relación entre Hande y Kerem. Otros, más audaces, hablan de una propiedad, un apartamento de lujo con vistas impresionantes al Bósforo en una zona exclusiva de Estambul. Este apartamento, según los rumores, contaría con todas las comodidades y estaría decorado con un busto exquisito, reflejando el estilo sofisticado de Hande. Incluso hay quienes dicen que se trata de una inversión millonaria en una empresa que Hande tiene en mente. Al parecer, Hande estaría planeando lanzar una línea de productos de belleza o moda, y Kerem habría decidido apoyarla financieramente. ¿Cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón, y la que todos queremos saber. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la información.
Sus representantes se han mantenido en silencio, evitando cualquier declaración que pueda confirmar o negar los rumores. Esta estrategia, como saben, alimenta aún más las especulaciones y mantiene a los fans al borde de sus asientos. El silencio es oro, dicen, y en este caso, parece que está generando un revuelo mediático enorme. Pero, ¿por qué Kerem le daría un regalo tan costoso a Hande después de la ruptura? Aquí es donde entran en juego las teorías y las interpretaciones más variadas. Algunos creen que se trata de un gesto de arrepentimiento por parte de Kerem, una forma de disculparse por algo que pudo haber hecho mal durante la relación. Quizás siente que no estuvo lo suficientemente presente o que cometió algún error que contribuyó a la separación. Otros sugieren que a pesar de la separación, ambos mantienen una buena relación de amistad, y que este regalo sería una muestra de cariño, respeto y apoyo mutuo. Puede que hayan decidido seguir siendo amigos y que Kerem simplemente quiera demostrarle a Hande que sigue contando con él. Y también están los más románticos, los que nunca pierden la esperanza, que sueñan con una posible reconciliación y ven este regalo como una forma de acercamiento, un intento de reconquistar el corazón de Hande. Para ellos, este regalo millonario es una señal de que Kerem todavía siente algo por Hande y que está dispuesto a luchar por recuperarla. Esta teoría, por supuesto, es la que más ilusión genera entre los fans, que anhelan verlos juntos de nuevo. Ahora hablemos de la supuesta reacción de Hande. Según las fuentes que, repito, son no oficiales, la actriz quedó completamente en shock al recibir el regalo. Se dice que no esperaba semejante muestra de generosidad por parte de Kerem y que en un primer momento, no supo cómo reaccionar. Imaginemos la escena, Hande recibiendo este regalo inesperado, con los ojos abiertos como platos y la boca entreabierta sin saber qué decir o qué hacer. Algunos afirman que se sintió abrumada, superada por la situación y sin saber cómo agradecer semejante gesto. Mientras que otros aseguran que se emocionó hasta las lágrimas, conmovida por la generosidad de Kerem y quizás recordando los buenos momentos que vivieron juntos. Lo que sí parece claro es que el regalo la tomó por sorpresa y que tuvo un impacto significativo en ella, dejándola reflexionando sobre su relación con Kerem. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Como les decía, la información es confusa y contradictoria. No hay fuentes oficiales que confirmen los rumores, y la prensa turca se ha limitado a replicar la información que circula en las redes sociales. Sin embargo, hay algunos elementos que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en la historia, o al menos, que no es una invención total. En primer lugar, la generosidad de Kerem es conocida. El actor siempre se ha caracterizado por ser una persona amable y detallista con sus seres queridos. Sus compañeros de trabajo y amigos suelen hablar de su buen corazón y de su disposición a ayudar a los demás. En segundo lugar, la relación entre Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, siempre pareció ser cordial. Ambos han evitado hablar mal el uno del otro en público y han mantenido una actitud respetuosa, incluso cuando se les ha preguntado directamente sobre su separación. Esto sugiere que a pesar de los problemas que pudieron haber tenido, siguen guardando un buen recuerdo de su relación. Y en tercer lugar, la magnitud del regalo, aunque parezca exagerada, no es del todo descabellada si tenemos en cuenta la fortuna que ambos han amasado gracias a su éxito profesional. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, y Kerem Bürsin también ha logrado construir una carrera sólida y lucrativa. Por supuesto, también es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Los medios de comunicación a menudo exageran o inventan historias para generar clics y aumentar la audiencia. Además, los rumores en torno a las celebridades suelen ser difíciles de verificar y a menudo se basan en especulaciones y suposiciones. Por lo tanto, debemos tomar esta información con pinzas, mantener una mente crítica y esperar a que Hande o Kerem se pronuncien al respecto. Mientras tanto, el fandom está dividido. Algunos celebran la noticia con entusiasmo y sueñan con una reconciliación, creando hashtags como #Hande Kerem volvemos y compartiendo montajes de fotos de la pareja. Mientras que otros se muestran escépticos y desconfían de las intenciones de Kerem, acusándolo de querer llamar la atención o de manipular a Hande. También hay quienes critican el regalo, considerándolo una ostentación innecesaria y un despilfarro de dinero. En fin, como siempre, las opiniones son variadas y cada uno tiene su propia perspectiva sobre el asunto. La división en el fandom es palpable, con discusiones acaloradas en las redes sociales y comentarios encontrados en los foros de fans.
Independientemente de lo que haya ocurrido realmente, lo cierto es que esta noticia ha reavivado el interés por la relación entre Ande y Kerem, y ha vuelto a ponerlos en el centro de la atención mediática. Y es que a pesar del tiempo transcurrido desde su separación, muchos fans siguen soñando con que vuelvan a estar juntos. La química que demostraron en Senkalkam fue innegable y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores, que siguen recordándolos con cariño y esperanza. La magia de Eda y Serkan, al parecer, sigue viva en la memoria de muchos. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿influirá este regalo en el futuro de la relación entre Ande y Kerem? ¿Será el primer paso hacia una reconciliación, un nuevo comienzo para su historia de amor? ¿O simplemente quedará como un gesto aislado, una muestra de amistad o arrepentimiento? Solo el tiempo lo dirá, mis chismosos. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto porque aquí, en su canal de confianza, les traeremos todas las actualizaciones. Y hablando de estar atentos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí les estaremos compartiendo cualquier actualización sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo turco y más allá. También los invito a visitar nuestra página web, donde encontrarán artículos y vídeos exclusivos sobre sus celebridades favoritas, entrevistas con expertos en relaciones y análisis detallados de los últimos rumores. Uf. Vaya bombazo el que les he traído hoy, ¿verdad? Un regalo millonario, una reacción inesperada, un fandom dividido. Esto sí que es salseo del bueno. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos clave del vídeo. Primero, el supuesto regalo millonario de Kerem para Ande. Segundo, las especulaciones sobre las razones de este regalo y las posibles motivaciones de Kerem. Tercero, la reacción de Ande al recibirlo y el impacto que pudo haber tenido en ella. Y finalmente las diferentes opiniones del fandom al respecto y la división que ha generado esta noticia. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. La verdad es que me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que están ahí del otro lado, comentando, opinando y compartiendo sus ideas. Son los mejores. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les parece bien el regalo, o creen que es una exageración? ¿Creen que Kerem está realmente arrepentido, o que tiene otras intenciones? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este canal se mantiene gracias a su apoyo y a su fidelidad. Así que si les gustó el vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganos en nuestras redes sociales. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Besitos. Y recuerden, mis chismosos, la vida es un drama, así que disfrútenlo al máximo.